Hola, buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, profesor. Buenas. Ya, como siempre, esperamos 2, 3 minutitos que más estudiantes ingresen y damos inicio a la clase. Ya, vamos a iniciar entonces la clase con las buenas noches. Eh, bueno, recordando como siempre los recordatorios de cada clase. Hoy es la prueba número 3 de la clase. Se evalúa la clase 5 y 6. ¿Ya? La clase 5 la vimos hace una semana, el jueves pasado, la clase 6 hace 2 días, el martes pasado, ¿ya? La clase que vamos a ver hoy, la número 7 del módulo 2, y se evaluará la próxima semana, el próximo jueves, ¿ya? Junto con la clase del próximo martes, clase 7 y 8 de este módulo. Ya el próximo martes terminamos este módulo, ¿ya? Terminamos este módulo y en una semana iniciamos ya el módulo número 3.
¿Alguien tiene de pronto alguna duda de la clase anterior, de las anteriores, para la prueba de hoy? ¿Todo claro? Para que se saquen el 7. ¿Estamos listos? Muy bien. Buenas noches. Ya, el día de hoy, entonces, vamos a ver un poco sobre excipientes. Excipientes y empaques, tipos de empaque. Ya, es que la clase de hoy no va a ser tan larga. Bueno, Profe, siempre es... disculpe, Sí, dígame. como pregunta personal, ¿qué recomienda para la gripe? Porque anda un virus bien feo, la verdad. Pues, mira, puede ser cualquiera de esos medicamentos antialérgicos que empiezan de poco potentes a muy potentes, loratadina, desloratadina, diroxicina, puede dar algo de sueño, cetiricina, levocetiricina, o los que son día-noche, Trioval, Tapsin, cualquiera de esos es bueno, depende qué otros síntomas tengas de la gripe. Entonces, ya te puedes Bueno, auto, mis te puedes papás auto, te puedes tienen pollos. automedicar. ¿Ah? Mis papás tienen pollos, o sea, usted sabe, y fiebre. Ya, entonces uno de esos que sea día-noche, que vienen 2 y 3 principios activos, cualquiera de esos le puede servir. Gracias, profe. Ya. Eh, se me olvidó lo que les iba a decir, se me cortó la inspiración. Bueno, en todo caso. Sí, ya me acordé, que siempre les digo que la clase no va a estar tan larga y terminamos como a las 9, 9:05, qué terrible. Esperemos a ver cómo nos va hoy. Bueno, entonces, la clase pasada terminamos en tipos y funciones de los excipientes. ¿Ya? Hoy vamos a concatenar eso que dejamos pues en la última clase sobre excipientes. Ya hoy vamos a ampliar un poco más el tema. Entonces, la elección de los excipientes en el desarrollo de productos farmacéuticos se basa en las funciones que se deben y se quieren cumplir con el medicamento. Entonces, aquí son, como les explicaba, existen, chicos, muchos tipos de excipientes, muchos, 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 cientos y cientos de excipientes. Pero, ¿cuáles excipientes se va a usar en qué tipo de medicamento? Depende de la naturaleza del principio activo. Depende de si yo quiero eh, hacer una formulación con una liberación modificada. Depende si yo quiero hacer un jarabe, quiero hacer un spray nasal, quiero hacer un inhalador, ¿ya? Entonces todos los excipientes van a variar. Recuerden que los excipientes siempre el objetivo final es ayudarle al principio activo a que pueda llegar a hacer su efecto, a que llegue y que sea lo más biodisponible posible. ¿Cómo así que lo más biodisponible? O sea, que llegue la mayor concentración de ese principio activo a la sangre para poder que se haga el efecto. Entonces, por ejemplo, si se desea fabricar un fármaco con un mecanismo de liberación modificada, se deberá emplear algunos excipientes que permitan una función de una matriz de liberación. Y estos serán diferentes a los auxiliares de formulación que se requieran para elaborar un fármaco convencional. Entonces, evidentemente, si yo tengo un comprimido,
que ya sabemos por qué se llama comprimido según el video de la clase pasada, porque se comprimen en tabletas. Entonces, si yo tengo un comprimido, los excipientes van a ser diferentes si yo tengo el mismo comprimido, pero LP. ¿Qué es lo que significa LP en las cajas de los medicamentos? Liberación prolongada. Sí, correcto. Muy bien, liberación prolongada. Entonces, este LP necesita que el comprimido tenga una matriz de liberación. Me explico que cuando nos tomamos el medicamento, no llegue a los jugos gástricos y se libere el principio activo de inmediato. No, sino que tenga esa matriz de liberación que lo libere de a poco, en el tiempo. De esta forma, estos comprimidos de liberación prolongada se van a liberar de a poco. Recuerden, recuerden el gráfico de concentración mínima efectiva, concentración mínima tóxica. Entonces un comprimido, yo me lo tomo y hace esta curva, ¿cierto? Que es la que revisamos. Entonces a las 8 horas se toman otro y a las 8 horas se toman otro. Esto es un día, ¿ya? Este es el tiempo. Aquí pasaron 8 horas, aquí pasaron 16 horas y aquí son 24 horas. Ahora bien, voy a poner en verde lo que sería un comprimido. Esto rojito es un comprimido normal, un comprimido de liberación prolongada que sería esto. ¿Ya? Solamente hay que tomar uno. ¿Por qué? Porque se libera lentamente. Entonces, con un solo comprimido me va a alcanzar para todo el día. Diferente de un comprimido normal que me va a alcanzar para 8 horas. Entonces, los excipientes para uno y otro son diferentes para permitir que esto suceda en el cuerpo. Por otro lado, si se requiere formular un jarabe, por ejemplo, también son excipientes que se emplean, los excipientes que se emplean son diferentes a los que se utilizan en el comprimido o en el comprimido de liberación prolongada. Cada forma farmacéutica tiene sus excipientes determinados. Es por esto que las funciones de los excipientes siempre apuntan a dos aspectos. Uno, facilitar los procesos tecnológicos de fabricación. Entonces, recuerdan en el video que estaba la tolva, ya, estas son las aspas de agitación. Entonces le echan el polvillo y esos excipientes permiten, por ejemplo, que en las paredes no se peguen los medicamentos, no se pegue el polvo, sino que se mezcle de forma uniforme. Ya siempre hay un mezclado de forma uniforme. ¿Gracias a qué? A los excipientes. Si a esto no le echan excipientes, esto acá no se va a mezclar, se va a quedar en las paredes, se va a humectar y no pasa nada. ¿Ya? Entonces, ¿qué se busca? Conferir resistencia mecánica, o sea, que no se vayan a dañar los polvos a la agitación, mejorar la capacidad de compresión cuando se hacen los comprimidos, dar volumen, o sea, para los principios activos, por ejemplo, como la levotiroxina, que su concentración es en orden de microgramos es muy pequeño. Entonces, ¿cómo van a hacer una tableta de 100 microgramos? No puede ser. Va a ser una tableta pequeña, muy pequeña, pero hay que darle volumen a esa tableta. Contiene 100 microgramos, pero eso sería súper pequeño, súper pequeñito. Entonces, esos excipientes le dan volumen para que la tableta sea un poco más grande y sea más fácil para la persona.
lubricar, lubricar para que no se peguen los polvos unos con otros, se armen grumos, ¿ya? Y se pueda agitar normalmente eh, en la tolva. Esa tolva, esa tolva de agitación también recibe el nombre de marmita, ¿ya? Por si acaso. Yo me pongo en rojito, que me gusta más el rojo. Dar olor, sabor, textura, dureza y consistencia. ¿Ya? Esos son características organolépticas que son súper importantes para los comprimidos. Hay, chicos, los principios activos, los medicamentos, si hay algunos que tienen películas eh, para quitarles el olor o el sabor porque son muy feos, y las personas las puedan deglutir. El sabor, inclusive hay unos que saben feísimo, y entonces les toca a los laboratorios en su proceso de ensayos clínicos y ensayos previos, antes de sacarlo al mercado, ensayar a ver cuál es la mejor forma de que el producto sea bien asimilado por las personas, ¿ya? Entonces, esa es una de las técnicas. Les comentaba también la clase anterior que, por ejemplo, hay unos quitadol, los quitadol de 160 miligramos. 160 miligramos. El quitadol es una marca comercial de paracetamol. Recordemos que el paracetamol de uso adulto usualmente es de 500 miligramos. Para niño se vende de 160 miligramos. La tableta, si mal no recuerdo, tiene sabor a tutti frutti o algo así. O sabor a frutos rojos, yo no sé, no me acuerdo. Pero justamente eso lo hacen para darle sabor y que tenga más aceptabilidad por parte del mercado infantil, que es quien va a consumir. Porque si le dan el medicamento a la bendición y la bendición dice, no, es que a mí no me gusta y no me lo va a tomar y fue. Pero si la bendición dice es que me gusta más ese porque sabe rico, eso aumenta las ventas del quitador, algo tan simple como ponerle algo de sabor. Entonces, cuando la bendición está enferma, ¿qué van a preferir? Comprarle esta marca por encima de otras marcas que quizá no tengan sabor o quizá también, pero o sea, eso ya viene el tema un poco subjetivo. Otras funciones, mejorar las propiedades biofarmacéuticas, facilitando, por ejemplo, la disgregación de un comprimido. ¿Cómo así que la disgregación de un comprimido? Su liberación. Cuando llegue al estómago, no tiene sentido que yo me traiga un comprimido y el comprimido salga entero en las heces. Ya, no, tiene que desintegrarse, tiene que liberarse. Para eso están también esos excipientes. Controlar la velocidad de liberación. ¿Qué tan rápido yo quiero que se libere el activo? ¿Inmediato o prolongadamente? Ahí vienen los de liberación prolongada. ¿Ya? Entonces todo va a depender de lo que se requiera. Profe, Dime. una consulta. ¿A qué se debe de que los medicamentos salgan así como dijo, enteros? Sean excretados así como enteros. Pues mira, eso no debería pasar, porque las formulaciones están hechas para que se puedan liberar en algún punto del tracto intestinal, gástrico, o se dañen con los ácidos estomacales. Si un comprimido o una cápsula sale entera en las heces y se identifica, es probable que la persona tenga alguna condición, alguna enfermedad que no le permita eh, liberar
hacer que los medicamentos se liberen, o no sé, que esté generando muy poco ácidos gástricos. Entonces el comprimido no se va a dañar y va a pasar de hecho. Eso puede pasar. O sea, es muy poco Mm, probable, pero puede pasar. Entonces ahí no sería un problema del medicamento, porque está formulado para que en el 99.9% de la población se pueda liberar. Y si en algún caso no pasa eso, es porque la persona probablemente tenga alguna condición. ok, profe. Gracias. Ya, bueno. ¿Qué otra propiedad biofarmacéutica, por ejemplo, se les ocurre a usted que les mencioné ahorita? Empieza por bio también. Nadie. ¿Qué mejora un excipiente? Biodisponibilidad o no. Y sí, exacto, la biodisponibilidad. Unos buenos excipientes van a ayudar a que el medicamento sea muy biodisponible, o sea, la mayor concentración de medicamento que se pueda, que llegue a la sangre para que haga un buen efecto. Entonces, vamos a ver algunos tipos de excipientes, algunos ejemplos y sus funciones. Entonces tenemos los aglutinantes. Los aglutinantes unen a las partículas de los polvos que componen los comprimidos o tabletas para proporcionar homogeneidad, esto que se unan, cohesividad a la mezcla y aumentar la resistencia a rotura durante la compresión. Básicamente, lo que hace un aglutinante, valga la redundancia, es aglutinar. Sinónimos de aglutinar, juntar. ¿Qué otro sinónimo de juntar? No sé, como Agrupar. agrupar. Muy bien. Eso es lo que es un aglutinante. Los agrupa, los junta a todos los polvos para poder que estén junticos en la mezcla. ¿Ya? No que unos estén por allá y otros por acá, no, todos juntitos para que la mezcla sea homogénea, ¿ya? Entonces, miren, hacer un medicamento, chicos, a mí siempre me gustó entenderlo cuando estaba en la universidad, como cuando uno está cocinando, ya cuando uno está cocinando y uno está haciendo alguna mezcla de algo, no sé, una harina para hacer algo, uno tiene que echar la harina y tiene que echar otras cuestiones para poder que todo quede bien y pueda quedar, no sé, si se va a hacer un pancake, por ejemplo, todo tiene que quedar muy bien mezcladito, tiene que quedar aglutinado, hay que mezclarlo para que todo quede homogéneo, ¿ya? Y se pueda eh, quedar bien como la mezcla que uno se va a comer. Entonces yo siempre me lo voy imaginando así. Cada uno de estos excipientes se puede ver como un ingrediente de la cocina de lo que se va a hacer algo, ¿ya? Entonces, ¿cuáles aglutinantes son muy conocidos que casi siempre están en las cajas al reverso cuando uno revisa? Excipientes, goma arábiga, gelatinas, glucosa, polivinil, fosfato que se usa poco sacarosa, almidón de maíz, almidón pregelatinizado. Ojo, ¿creen ustedes que una persona que sea diabética puede tomar un medicamento que tenga estos dos excipientes? No, definitivo. Correcto, no, no puede. ¿Ya? Entonces, ese son el tipo de cosas que ustedes también tienen que ser muy pillos, muy pillas, que llegue una persona a la farmacia y les diga, mire, ¿sabe qué? Lo que pasa es que yo tengo mucha tos, necesito un jarabe, que esto es algo muy común, pero soy diabético.
¿qué me puede ofrecer? Entonces ustedes ya con su información saben que no le pueden dar un jarabe azucarado, que es la mayoría. No le pueden dar cualquier jarabe, tiene que ser un jarabe sin glucosa, sin Profe, endulzante. y si toman medicamentos así como metformina o esas cosas, tampoco pueden tomar nada con azúcar? A ver, ¿qué es lo que pasa? Sí pueden hacerlo. Lo que sucede es que la idea es que se mantengan controlados. Me explico, la metformina y otros medicamentos para la diabetes sirven justamente para mantener los niveles de glucosa estables en la sangre. Sin embargo, eh, si ya se tiene una dieta preestablecida, una dosificación de metformina preestablecida, si yo hoy me tomo un jarabe que tiene endulzante, esa estabilidad se va a ver alterada, ¿ya? Va a aumentar el nivel de glucosa en el momento en que yo me tome el jarabe y probablemente la persona sienta mareo, se ponga mal, no va a pasar nada grave, o sea, no se va a morir, la persona no se va a morir ni se va a ir para el hospital, pero probablemente sí sienta el pic de glucosa en su cuerpo, ¿ya? Entonces, por eso lo recomendable para este tipo de pacientes es jarabes sin azúcar, para no forzar el cuerpo con más azúcar de lo que quizá ya esté consumiendo en su dieta. A pesar de que la dieta sea cero azúcar, si está con metformina, algo de azúcar debe tener por ahí, porque algo de glucosa se tiene que absorber, ¿ya? Entonces siempre la idea es no darle más, no forzar más el cuerpo con un jarabe, sabiendo que hay otras opciones donde sí las pueden tomar, ¿ya? Bueno. Ah, bueno, ¿y qué opciones, saben usted qué opciones pueden ofrecer? ¿Qué tipo de jarabes? Que no tengan esos excipientes. Que no Los tengan azúcar. naturales, los jarabes naturales. El de comedera. Sí, usualmente los jarabes de Edera Helix son los elegidos para este tipo de personas porque no tienen esos excipientes. Inclusive en las mismas cajas dice no contiene azúcar, ningún tipo de azúcar, entonces son los elegidos y los que se les puede ofrecer a este tipo de personas. Los diluyentes. Esta fue una pregunta de una de ustedes, no recuerdo quién, que me hizo la clase pasada para por qué le echaban lactosa a los medicamentos. Entonces, incrementa el volumen de la mezcla, que les había comentado, para darle volumen, para que se pueda comprimir. Se selecciona en función de las propiedades de compresión, solubilidad, capacidad absorbente, alcalinidad o acidez. Entonces, ¿cuál se va a elegir? Depende de la naturaleza del principio activo y depende de la naturaleza de los demás excipientes. Entonces, el diluyente le da volumen a la mezcla. Entonces, el ejemplo que les estaba dando ahorita de la levotiroxina, que es en orden de microgramos, que es súper, súper pequeño, no existe ninguna máquina que sirva para comprimir en una cantidad tan pequeña. Entonces, para que se pueda hacer un comprimido, se le agregan diluyentes, entonces la mezcla queda un poquito más grande y ahí sí existen compresores para hacer un comprimido pequeño, pero ya se puede hacer. ¿Ya? Entonces esos diluyentes es para darle volumen a la mezcla, para que el comprimido quede más grande, para que se pueda comprimir en las máquinas. El disgregante facilita la ruptura del comprimido una vez es ingerido y estar en contacto con agua o con los jugos gástricos. Esto permite que se libere el principio activo, se disuelva y se absorba. ¿Cómo así? Significa que se le agrega el disgregante
para poder que se pueda disgregar, romper, diluir, dañar. Cualquier palabra que ustedes quieran utilizar como sinónimo es válido. En el estómago, con los jugos gástricos, con agua. ¿Ya? Si no existiera el disgregante, si no le agregan esto a la mezcla, entonces va a pasar derecho, como la pregunta que hacían ahorita. Me lo tomo y sale completito en las heces. ¿Por qué? Porque no hubo ruptura del comprimido, sino que siguió derecho. ¿Ya? Entre estos encontramos el almidón de maíz crosscarmelosa, que son los más comunes en este tipo de preparaciones. Los lubricantes. Los lubricantes agilizan el proceso de fabricación, evitando los problemas de fricción que hace la mezcla del preparado, que hace que la mezcla del preparado se pegue a las paredes de la máquina. Entonces, esos lubricantes, lo que les decía hace un ratito, evita que en la máquina se pegue en las paredes, ¿ya? Los lubricantes sirven para eso y se peguen también en las paletas de mezcla. Entonces, si no existieran los lubricantes, probablemente mucho medicamento se va a quedar pegado en las paredes y en las aspas de agitación, ¿ya? ¿Qué tipo de excipientes son los más comunes? El talco, estearato de magnesio, calcio y sodio, ácido esteárico, ceras como cera de abeja, el gliceril venato, esterowet. Esos son nombres, chicos, de excipientes. Eso no se los voy a preguntar en la prueba, que sí puede salir una pregunta, como para qué funciona, qué tipo de lubricante. Por ahí estaba el Bob Esponja dando vueltas que si lo pillaron. Agentes de recubrimiento. Los agentes de recubrimiento son sustancias que pueden formar parte de una o varias capas de mezclas. Entonces, pueden ser resinas naturales o sintéticas, gomas, gelatinas, sustancias de carga inactivas e insolubles, azúcares, plastificantes, polioles, ceras y colorantes. Estos agentes de recubrimiento tienen varias funciones. Una, pueden enmascarar un olor. Dos, enmascarar un sabor. Tres, eh, ayudar a generar una matriz de liberación. Cuatro, dar un color. ¿Por qué? ¿Por qué creen, chicos, que a los medicamentos les ponen un colorante? Porque hay unos medicamentos de un color y otros de otro. ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué razón? Para diferenciarlo, Exacto, muy bien. Esa es la respuesta, para diferenciarlos, porque se piensa que una persona que sea, por ejemplo, polimedicada, tenga varios medicamentos, necesita diferenciar uno del otro. Entonces, la primera ayuda es que yo me tomo el blanquito en la mañana, el que es color cremita más tarde, el que es como rojito por la tarde y el azulito por la noche. O me tomo los dos amarillitos en la mañana. Entonces, eso es una guía para las personas. Esa es la importancia de los colores en las tabletas. Hay de por sí, en general, los medicamentos que son, por lo menos que yo he visto, hay muchos que son blancos, blanquitos, cosa que está bien. Sin embargo, a mí me gusta cuando veo medicamentos de colores. Me gusta porque eso es como, no sé, como bonito, me parece. Segundo, eso ayuda inmensamente a la farmacoterapia de la gente, porque ayuda a recordar qué es lo que se toman, a la hora que se lo toman. Entonces me parece súper importante y relevante cuando los fabricantes, los laboratorios los hacen de colores, y por- porque ese es como la primera diferenciación.
nosotros, digamos que la mayoría acá aún está en sus cinco sentidos, pero tenemos que pensar que hay personas que llegan a la vejez solitos, solitas, y les toca tener sus medicamentos y para ellos es difícil, porque uno dirá, no, pues así me den cinco medicamentos, pues yo me voy a acordar. Sí, usted se va a acordar porque quizás esté joven y tenga eh, toda su capacidad cognitiva, pero uno siempre se tiene que imaginar el peor escenario. Y eso mismo, chicos, pasa en la farmacia, porque ¿quiénes son eh, las personas que más consumen en la farmacia? Las personas de la tercera edad. ¿Por qué? Porque son las que más se enferman. ¿Por qué? Porque normal, porque es el proceso biológico de la vida. Porque ya con los años empiezan a fallar los sistemas, empiezan a aparecer las enfermedades, el cuerpo empieza a reclamar y a aparecer lo bien o lo mal que lo tratamos durante la vida. Entonces, a ese tipo de personas nosotros tenemos que darle un trato muy, muy especial, con mucho tacto, ¿ya? Explicándoles bien cómo se deben tomar las cosas, porque si nos preguntan mucho. Y cuando ellos saben, me parece, son súper especiales, cuando ellos aprenden y saben que no, es que yo me tengo que tomar el rojito por la mañana, o la capsulita verde que es el omeprazol, por la mañana, o yo qué sé, o la capsulita, la verdecita por la noche, que es la melatonina. Entonces ahí siempre es bueno saber o conocer este tipo de identificaciones y el por qué. Colorantes y edulcorantes. Entonces, se añaden para mejorar características organolépticas del medicamento, no deben ser tóxicos ni tener actividad farmacéutica. ¿Cómo así? Nunca, jamás de los jamases, no solamente colorantes y edulcorantes, sino cualquier tipo de excipiente nunca va a tener eh, ningún sabor. Perdón, nunca va a tener ninguna actividad farmacéutica, ¿ya? Nunca. ¿Por qué? Tienen que ser inactivos. Si tienen una actividad farmacéutica, pues ya no son excipientes, sería un principio activo, ¿ya? Estos deben estar aprobados para uso farmacéutico, no cualquier colorante ni edulcorante puede ser utilizado. Puede ser utilizado óxido de hierro amarillo, riboflavina, betacaroteno sintético, tartracina, óxido de cromo verde, aspartame, sacarina, ciclamato. Son como los más usados. Conservantes, sustancias añadidas a las formas farmacéuticas no estériles para prevenir el crecimiento microbiano que pueda generarse durante o después del proceso de fabricación. En este grupo se encuentran parabenos, que ya les voy a dar una observación de los parabenos: ácido benzoico, cloruro de benzalconio, formaldehído, fenoxietanol. Básicamente, eh, son para que no haya contaminación, para que las bacterias no dañen la tableta, ¿ya? Sirven para pelear contra las bacterias y que las bacterias no vayan a infestar el comprimido, los comprimidos y dañen el medicamento. O sea que, no sé, si hicieron un estudio de estabilidad y determinaron que la tableta puede durar 2 años en el mercado, metida la tableta y conservada a temperatura ambiente. Si el conservante no existiera, probablemente esa tableta no dure 2 años, dure 1 o 2 meses, porque en 1 o 2 meses se va a presentar contaminación, crecimiento bacteriano dentro del blister y la tableta se daña, ¿ya? Ahora bien, ¿qué pasa con los parabenos? Se los dejé aquí, les puse la imagen, ya que los parabenos, hace algunos pocos años se determinó que estos componentes pueden ser potencialmente cancerígenos, ¿ya? Entonces, yo les recomiendo que para ustedes y para que recomienden evitar productos con parabenos, ¿ya? No sé si ustedes han visto las chicas acá
que consuman bastante champús de marca o acondicionadores, que estos conservantes se utilizan mucho en el área cosmética. No sé si han identificado que dicen libre de parabenos, ¿ya? Sí, Y se creo que habrán sin sal preguntado, también. claro, y ya les voy a decir por qué la sal. Y dirán, ¿pero qué son los parabenos? ¿Y por qué libre de parabenos? Por esto, porque son conservantes y potencialmente cancerígenos. No es que ahí me eché un champú en la cabeza, entonces me va a dar cáncer. No, no está por allá. Recuerden que todos tenemos células cancerígenas circulando, ¿ya? Y en cualquier momento de la vida se nos puede activar por X, Y, Z razón. Una de las razones puede ser utilizar este tipo de productos de forma seguida, consecuente, ¿ya? Entonces, siempre evitar productos cosméticos con parabenos. Tratar de comprar libre de parabenos. Hay que, ¿por qué libre de la sal? Resulta que la sal, ¿recuerdan cuál es la fórmula de la sal? La fórmula química. Nadie. Bueno, es NaCl, ¿ya? Esto es cloruro de sodio. Este cloruro de sodio, esto tiene una carga. El sodio tiene una carga negativa, el cloruro o el cloro tiene una carga, el sodio positiva, el cloro negativa. O sea, esto es iónico. Resulta que cuando un champú o un acondicionador tienen mucha sal, el cabello puede quedar levemente ionizado, o sea, con carga, con estática. ¿Y qué pasa con un cabello levemente con estática o con carga? La caspa o los puntitos blancos que están en el ambiente se van a pegar al cabello, al pelo, y eso no está bien visto, ¿ya? Porque eso es feo, justamente para eso compramos un champú anticaspa. Entonces, por eso la sal no debe ir en una formulación para el cabello. Si tiene sal, probablemente el champú sea malo porque le va a dar caspa en vez de quitársela. Entonces, esta es la razón por la cual existen los champús o los acondicionadores o los productos para el cabello libres de sal también, porque para evitar este tema de carga en el pelo y evitar que esa carga atraiga la caspa. Ya, bueno, eso fue de cultura general. Gracias, gracias. El vehículo, se llama el vehículo, sustancia por lo general líquida, empleada como un medio para suspender o disolver el ingrediente. Entonces, estos vehículos hablamos que son más para inyectables, ¿ya? Entonces, un vehículo puede ser el agua, la solución salina, polietilenglicol, aceites vegetales, dimetilsulfóxido, solventes orgánicos, usualmente es para las ampollas, ¿ya? Cuando ustedes ven una ampolla o un producto inyectable, es que, ay, es que me van a inyectar diclofenaco inyectable. La ampolla no es 100% diclofenaco. Recuerden que eso tiene una concentración que, si no me falla la memoria, es 75 miligramos por mililitro. Me puedo equivocar. Entonces, si yo agarro aquí puede haber, yo qué sé, unos 2 o 3 mililitros en una ampolla. Entonces, habría 150 miligramos si son 2 mililitros. Sí, hay 150 miligramos ahí disueltos, pero esos 150 miligramos eran polvo, era el polvo. ¿Y en qué se disolvió el polvo? En un vehículo, en agua o en solución salina o en alguno de estos, ¿ya? Entonces, cualquier medicamento principio activo siempre va a estar disuelto en un vehículo cuando va a ser inyectable, ¿ya? Viscosantes, sustancias que aumentan la estabilidad de la suspensión o facilitan la preparación de fórmulas de liberación controlada. Entonces,
Viscosantes da viscosidad a la mezcla. Si es algo viscoso, es un poco más estable, ¿ya? Para ello se usan derivados de la celulosa, gelatina hidrolizada, polivinilpirrolidona y monoestearato de aluminio. Son simplemente los nombres de los excipientes, no se los tienen que aprender. Aquí están como los más fáciles de pronunciar porque hay unos impresionantes. Entonces, ese es otro tipo de excipientes que nos podemos encontrar. Estos están muy presentes en las cápsulas, por ejemplo, cápsulas de gelatina, eh, que son, por ejemplo, el ibuprofeno, que viene en cápsula blanda, ¿ya? Bueno, vamos a hablar entonces ahora de los tipos de envases. Los envases farmacéuticos se dividen en 3 categorías. Envase primario. El envase primario siempre, chicos, es aquel con el que está en contacto el medicamento, el principio activo, junto con sus excipientes. Envase primario es el que está en contacto, entonces es el empleado para contener el producto farmacéutico en su forma farmacéutica definitiva y que se encuentra en contacto directo con ella, por lo que la característica principal que debe cumplir ese material de envase es que sea inerte, no puede interactuar con el medicamento. Entonces, los blister son envases primarios. ¿Por qué? Porque el blister está en contacto con la tableta. En este ejemplo del Flemex, el envase primario es el frasco, porque el frasco está en contacto con el líquido. La caja sería el envase secundario, ¿ya? Aquí sería este contenedor el envase primario. Tenemos entonces los envases secundarios. ¿Cuáles son? Las cajas, los estuches. Nosotros siempre que estemos en la farmacia, vamos a la farmacia o vendamos un medicamento, casi siempre vendemos el envase secundario, vendemos la caja y dentro de la caja está el blister, que es el envase primario. Y en el envase primario está la tableta. ¿Y qué tiene la tableta? Medicamento. ¿Y qué es el medicamento? Principio activo con excipientes. Entonces, tenemos blister, envase primario, estuche o caja, envase secundario, y ya podríamos hablar de un tipo de envase terciario que sería como la caja. Pero ahí ya como para mayor protección cuando los van en el tema del embalaje. Entonces, son los contenedores o cajas en los que se almacenan los productos farmacéuticos para su distribución y manipulación a granel, como son las cajas de embalaje. Entonces, nuevamente, blister, envase primario. En el blister usualmente hay fecha de vencimiento y lote, ya lo vamos a ver ahorita. Envase secundario, la caja. ¿Qué información hay en el envase secundario? Todo, información del medicamento, excipientes, marca comercial, código de barras, concentración, etcétera, etcétera, etcétera. Y envase terciario, donde está la caja que contiene varios envases secundarios, que a su vez contiene los envases primarios. Eso está súper simple de entender. La fabricación de estos envases se rige por criterios precisos que no pueden ser aleatorios. O sea, no eligen un envase porque sí. Ay, es que me pareció bonito darlo en ese blister, porque está bonito, no. Está elegido, está seleccionado por una razón. Yo les pregunto, por ejemplo, ¿ustedes han identificado que existen blister que uno puede ver el medicamento, pero existen blister que uno no lo puede ver, que está completamente tapado? ¿Por qué creen que pasa eso?
Que no le puede Porque dar la le- luz. ¿Por qué qué? No le puede dar la luz. Correcto, muy bien, porque ese tipo de medicamentos son sensibles a la luz. ¿Ya? Entonces, para preservar las propiedades del medicamento, el envase debe proteger el medicamento de factores externos, como la luz. A ver, el enemigo número uno de los medicamentos es el medio ambiente, el aire, porque el aire Ajá. oxida y daña. El número dos es la luz. El número tres es la temperatura. ¿Cómo es eso? ¿Ya? Entonces, la luz y la temperatura. Para eso. Y obviamente el blister tiene que estar sellado, porque si no está sellado, pues va a estar, el aire va a entrar y lo va a dañar. ¿Ya? Especialmente en el caso de fármacos termolábiles, fotosensibles, y así garantizar la estabilidad. El tema de estabilidad lo vamos a ver en el último módulo. Ya vamos a hablar de estabilidad. Proteger al paciente. El envase se diseña con dispositivos de prueba de manipulación que si ha sido abierto previamente, como las bandas de seguridad en los frascos de tabletas. También se crea una característica de seguridad infantil para dificultar su apertura y prevenir intoxicaciones accidentales. ¿Que por qué los blisters son así y no asá? Pues por esta razón. ¿Por qué? Eso evita que los niños chicos lo puedan abrir. Fíjense que hay algunos medicamentos que hasta uno a veces sacar un medicamento del blister es como incómodo, como a veces maluco, como tan complicado. Hay algunos que son más fáciles, pero esa es la razón para evitar que los niños quizá lo cojan por accidente y se tomen los medicamentos. Eh, Otra razón es que quizá, no sé, una persona que tenga limitaciones de vista, al tacto puede saber cuáles le quedan porque ya está colapsado el blister o la parte donde estaba el medicamento se encuentra colapsado. Entonces es más fácil. Tenemos entonces estos blister envase primario en la mayoría de los comprimidos, tabletas y cápsulas duras o blandas, ya que protege del aplastamiento y evita la fricción debido a que cada dosis ocupa un espacio de lámina de plástico termoendurecida, respaldada por una lámina de aluminio. En el otro costado, estos envases son livianos, son súper económicos y tienen la ventaja adicional de recordar al usuario que el medicamento ha sido administrado por el método destructivo de acceso, o sea que lo abrieron, lo empujaron para poder tomarlo. Entonces ahí, si la persona está, no sé, está tomando el tratamiento de antibiótico de 8 días, ya va a saber cuántas les va quedando. Eso le ayuda a tener como cuentas, ¿ya? Entonces acá tenemos estos dos blister que están completamente sellados y es porque esos principios activos, esos medicamentos probablemente sean eh, fotosensibles. Estos se puede ver porque no son fotosensibles. Sin embargo, a pesar de que no son fotosensibles, hay que guardarlos a la sombra. No es que no son fotosensibles, entonces los vamos a dejar encima de la mesa, donde les dé la luz del día y le dé la luz directa todo el día. No, siempre, siempre en la sombra. Solo que estos son mucho más sensibles y hay que almacenarlos bien. Tenemos también tubos de plástico o aluminio. Estos envases, la forma en que lo hacen son colapsibles, ¿ya? ¿Cómo así? ¿Cómo así que colapsibles? Resulta que se aprieta el fondo y sale el medicamento, ¿ya? Por eso es esta forma de los tubos de plástico colapsibles. Siempre son usados para contener cremas, ungüentos, ya que son fáciles de manipular, facilitan la dosificación de este tipo de presentaciones y uno va evidenciando y que se mantenga la cantidad remanente. O sea, uno colapsa el tubo, sale medicamento y va quedando medicamento al interior protegido. ¿Ya? El vidrio es inerte y ofrece la estabilidad de la temperatura y se puede fabricar
para permitir proteger los medicamentos. Sin embargo, hoy día el vidrio viene en desuso. Cada vez es menos vidrio el que llega a las farmacias, ya que son quebradizos, son pesados, son caros, son más delicados de mantener. Entonces, actualmente los fármacos que se distribuían en este tipo de material se ha reemplazado casi todo por eh, plástico. Las ampollas. Las ampollas, la mayoría, bueno, la mayoría no, algunas vienen sí en formato de vidrio, ¿ya? Vial de vidrio, en el que se envasan principalmente dosis unitarias de inyectables. ¿Por qué? Porque algunos medicamentos no pueden ser en plástico, sino en vidrio, porque son más estables con ese material, ¿ya? Se utilizan especialmente para fármacos que deben conservar su carácter estéril y que son sensibles al aire. Están completamente sellados. Esto se sella al calor. El vidrio también se puede modificar para filtrar la luz ultravioleta dañina. ¿Cómo así que la luz ultravioleta? Por eso lo hace en color ámbar. El color ámbar protege de la luz. Los frascos, los más utilizados para las formas farmacéuticas líquidas como jarabes y suspensiones, son los más funcionales, los más económicos. Y aparte que también puede ser color ámbar, entonces protegen de la luz adicional. Las bolsas son envases funcionales para formas farmacéuticas sólidas, por ejemplo, óxido de zinc, bicarbonato de sodio, que venden en algunas farmacias en presentaciones de gramaje diferenciado. Entonces son súper como eficientes para este tipo de presentaciones. El plástico es uno de los materiales más empleados para el envasado de medicamentos. Dentro de sus ventajas está que permite adaptarse a la forma farmacéutica, lo cual es útil en el caso de supositorios, comprimidos vaginales y en la elaboración de blister. ¿Por qué? Porque aparte de ser económico, es maleable. En el calor, el plástico se deja moldear para lo que necesite la empresa, la fábrica, la industria. Entonces, también se utiliza para el envase de soluciones como agua para inyectables, cloruro de sodio, suero fisiológico. Suero fisiológico es lo mismo que cloruro de sodio. Lidocaína y otros fármacos cuya vía de administración es intravenosa. También, como les decía en la diapositiva anterior, es altamente utilizado el plástico en envase de jarabes y suspensiones, elixires, pomadas, cremas, entre otros. Ahora bien, el lote, ahorita les voy a contar por qué puse eso ahí, eso que les señalé. Tenemos el principio activo junto con excipientes adentro en la tableta. La tableta en el blister, envase primario. El blister tiene lote y fecha de vencimiento en alguno de los extremos del blister, ¿ya? El blister va en el envase secundario, que es la caja. En la caja tenemos toda la información del medicamento, nombre comercial o marca, laboratorio, principios activos, algunos dicen la indicación, forma farmacéutica, tabletas, indicación, le ponen colorcito y eso. Entonces eso básicamente es lo de envase primario, envase secundario. ¿Alguien sabe qué significa esto que hay acá abajo, de casualidad? Nadie se le ocurre nada, ni idea. Es una anécdota. Resulta que los dueños del laboratorio Maver, el dueño
como amaba tanto a su esposa, mi amor verdadero es Rosa. Por eso se llama Maver. ¿Y por qué el producto estrella se llama Tapsin? Porque te amaré por siempre, Nora, que son Ay, las dos qué personas, lindo. que son las dos personas dueñas de ese laboratorio. Entonces, por eso les dejé ahí la frase que es como Ya esos la hombres no anécdota. existen. Ya eso no existe. ¿Ah? Ya ¿Qué esos me- hombres no existen. Ah, ¿cómo que no existen? Por No, supuesto que Yo no. tengo existen. una pregunta. ¿Y quién es Nora? La esposa de uno de los dueños de ese laboratorio. Y Rosa, Mm, Sí existen. entonces bueno, ahí les dejo la anécdota del por qué los nombres, el nombre estrella de uno de los productos más consumidos en Chile como el Tapsin. Ya, niños, preguntas, dudas, consultas de esta primera parte de la clase. Ya, ninguna, todo entendido. Hoy ya está más fácil en las clases. Sí, Sí, súper, súper, súper. sí, súper. Ya, muy bien. Entonces vamos hoy, como vamos bien de tiempo hoy, milagro. Hace tiempo no íbamos bien de tiempo. Vamos a tomar los 10 minutitos hoy, por fin, de hace mucho tiempo, para que se tomen el cafecito con calma y volvemos en 10 minutos, ¿no? A las 8:12. Ya, nos vemos en un ratito.
Ya, niños, vamos a continuar. ¿Estamos por ahí? Yeah. Presente. Muy Sí. bien. Bueno, vamos a ver entonces un poco acerca de la fabricación de medicamentos y logística. Y de la industria farmacéutica, claramente, que es quien los fabrica. La industria farmacéutica es una de las industrias más importantes del mundo y desempeña un papel fundamental en los sistemas de atención médica. Está compuesta por una amplia gama de organizaciones, tanto públicas como privadas, dedicadas a actividades que abarcan desde investigación y desarrollo hasta fabricación y comercialización de medicamentos destinados tanto a salud humana como salud animal. Entonces, la industria farmacéutica en el tema de investigación y desarrollo se apoya mucho de las universidades, tanto públicas como privadas, institutos públicos como privados, ya institutos hospitalarios. Allí hacen mucha investigación y desarrollo para el tema de la industria. Hacen muchos estudios clínicos. Hasta que se pasen esas etapas, que ya vamos a ver los estudios clínicos, creo que la próxima clase, y hasta ya la fabricación, comercialización de los medicamentos para que se puedan distribuir en todos los lugares. El centro de esta industria, en el centro de esta industria, de lo más importante, es la investigación y desarrollo, I más D, de fármacos diseñados para prevenir, tratar o aliviar diversas enfermedades y trastornos. Los principios activos utilizados en estos medicamentos exhiben una amplia variedad de propiedades farmacológicas y características toxicológicas. Entonces, la investigación y desarrollo, chicos, habíamos hablado un poquitito de esto antes en la clase pasada. Y el tema de la investigación toma muchos años, es mucha inversión, mucha inversión. Se hacen pruebas de muchos principios activos, de muchos potenciales medicamentos para muchas enfermedades, pero llegan muy poco al comercio. Es como tomar un embudo súper grande y esto está lleno, lleno, lleno de potenciales principios activos que pueden servir para muchos, muchos tratamientos, pero de 1000 principios activos, de 1000 moléculas, en este paso no es principio activo aún, moléculas, compuesto químico, de acá saldrán unos cuantos, poquititos, unos 3 o 4 o 5, y de esos 4, 5, 6 va a quedar solamente uno que va a ser el elegido para determinada enfermedad, para determinada dolencia. Se preguntarán ustedes, pero entonces, ¿cómo se elige un medicamento? ¿Cómo se hacen esas pruebas para saber cómo un medicamento sirve para algo? Miren, hay un par de formas. Hace muchos años, cuando no había tantos avances tecnológicos, los principios activos se investigaban y se desarrollaban en laboratorios, los cuales se hacían pruebas en humanos, y estas pruebas se iba identificando cuál podía ser el potencial cambio celular que podía llegar a cambiar o a llevar a cabo en un organismo. Habían muchas pruebas en animales antes que en humanos. Muchas pruebas en animales, entonces, por ejemplo, medicamentos antitumorales, y se potenciaba el crecimiento de tumores en ratas de laboratorio, y ahí iban probando y probando y probando. Hoy día existe algo que se llama docking molecular. Molecular.
El docking molecular hay unos software súper potentes. Esos software súper potentes tienen mucha información de proteínas, estructuras de proteínas del cuerpo, estructuras de proteínas que están en las células, de dianas farmacológicas. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se coge un montón de compuestos, de moléculas que puedan tener un potencial efecto con esas dianas farmacológicas. Por ejemplo, los antitumorales. Entonces, cogen un montón de moléculas y las corren en ese software. Entonces, ese software que te va a decir, resulta que de las 1000 moléculas que se corrieron, solamente 100 tienen afinidad por determinadas proteínas para generar un efecto antitumoral. Entonces ya cogen esas 100 y les empiezan a hacer más pruebas, listo, pero de estas 100, ¿cuáles son tóxicas? Tienen potencial tóxico. Ah, 50 la mitad, entonces ya quedan 50. Entonces, listo, de esas 50, ¿qué efecto a largo plazo o qué otros efectos puede tener en otras dianas farmacológicas en el cuerpo? Entonces, como ese programa tiene información de los receptores celulares de muchas partes del cuerpo, entonces no, que de esas 50 solamente 5 tienen el potencial de solamente actuar contra ese tipo de células. Entonces esas 5 ya pasan como, digamos que una final. Entonces ya se empieza a evaluar in vitro. In vitro es en el laboratorio. Ya pasaron del computador, de los sistemas, al laboratorio con 5 moléculas. Entonces ya empiezan a hacer pruebas en laboratorio para evaluar la, la pertinencia, si es posible que alguno de esos sirva, y resulta que se dieron cuenta que de esos 5, 2 son buenos, son potenciales prometedores, entonces ya se van tirando para hacer pruebas, si es que lo permiten comités de ética, pruebas en animales, y si pasa la prueba, no, pasó la prueba solamente uno, entonces ya sigue pruebas en humanos, y si pasa las pruebas en los humanos, resulta que ya el laboratorio solicita los registros, los permisos para poder comercializarlo y así nace un nuevo medicamento. Ay, ¿y qué pasa si de pronto este uno que llegó a los estudios clínicos no pasa? Se pierde toda la inversión, se pierde todo el dinero y todo el tiempo que se pasaron investigando ese medicamento. Sí, se pierde y se pierde mucha plata. Entonces no es solamente que se asegure el éxito de que uno va a llegar al mercado. No, puede que no llegue, porque resulta que se dieron cuenta, omitieron algo y en las pruebas clínicas el medicamento no pasó las pruebas y se perdió la plata. Eso puede pasar también. Entonces, los avances científicos y tecnológicos actuales están acelerando el descubrimiento y desarrollo de nuevos productos farmacéuticos con una mayor eficacia terapéutica y menos efectos secundarios. Esto ha impulsado a los científicos de diversas disciplinas como biología molecular, química y farmacia a mejorar continuamente la actividad y especificidad de los fármacos. ¿Cómo así que la especificidad? O sea, que el fármaco, el principio activo, sea específico por una diana farmacológica, que sea específico para llegar a determinado lugar de la célula y hacer un efecto, hacer que cambie algo, algún proceso, que es lo que ya hemos visto en clases anteriores. Recuerdan que vimos la célula muy lentamente, vimos cómo funcionan a nivel celular los medicamentos. La industria farmacéutica se encuentra influenciada por muchos factores dinámicos que incluyen aspectos científicos, sociales y económicos, lo más importante.
Las empresas farmacéuticas pueden operar tanto a nivel nacional como internacional y su funcionamiento está sujeto a una serie de leyes, regulaciones y políticas que abarcan desde el desarrollo y la aprobación de fármacos, que eso se aprueba en cada país. Aquí en Chile, el ISP es el encargado de aprobar tanto para la industria nacional como para las multinacionales, ¿ya? Entonces ellos aprueban eso y aprueban también cómo lo fabrican, controles de calidad, cómo lo comercializan, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay mucha competencia desleal y los medicamentos son muy delicados. Entonces siempre hay control en todo. Ojo, hay muchas multinacionales que importan el medicamento ya hecho, lo fabrican en otro país porque hay mano de obra más barata. Como en otro país hay mano de obra más barata, lo hacen allá, lo importan y aquí simplemente consiguen los permisos y hacen los controles de calidad que efectivamente esos medicamentos que ingresen sean aptos. Además de las organizaciones farmacéuticas, otros actores como investigadores, médicos, farmacéuticos y el público en general influyen mucho en la industria. Los proveedores de atención médica, como los médicos, dentistas, enfermeras y farmacéuticos, desempeñan un papel fundamental en la prescripción y dispensación de medicamentos. En todo este juego aquí es donde ustedes entran, ¿ya? En la dispensación. La regulación y política de atención médica relacionada con los productos farmacéuticos también son áreas de interés público y privado. La política juega un papel fundamental en todo este tema de la industria farmacéutica. Dependiendo del político de turno, van a ser las reglas de juego para la industria, ¿ya? La interacción de todos estos factores políticos, económicos, de profesionales de la salud, la interacción de todo esto hace que los factores de impacto sean complejos y significativos en los procesos de descubrimiento, desarrollo, fabricación, comercialización y venta de medicamentos. ¿Por qué la industria farmacéutica mueve tanto dinero? Porque no son muchos laboratorios, o sea, son relativamente pocos a comparación de otras industrias. Uno inclusive podría mencionar cuáles son las farmacéuticas más grandes del mundo y cuáles son las más reconocidas. Por ejemplo, a nivel país, cuáles son las más reconocidas. Uno más o menos uno tiene una idea. Y el hecho de saber eso, eso nos dice que no son tantas industrias, no son tantos laboratorios a nivel nacional o a nivel internacional, ¿ya? Por eso es que el mercado, uno dice que el mercado farmacéutico está monopolizado porque son unos pocos, ¿ya? La industria farmacéutica se beneficia de avances científicos y experiencias clínicas y toxicológicas para continuar progresando. Entonces, lo que les mencionaba ahorita de las universidades. Las diferencias existen entre grandes organizaciones que se dedican a diversas etapas del proceso de desarrollo y organizaciones más pequeñas que se centran en procesos más específicos. Por ejemplo, resulta que el laboratorio está llevando a cabo un proceso de investigación y desarrollo de determinado principio activo o molécula con potencial. Entonces, como no da abasto sus instalaciones, contrata a una universidad para que haga determinados estudios in vitro, en vidrio, para ver si la molécula es prometedora o no. Entonces la universidad recibe un pago por eso, usa a sus profesionales, entrena a sus estudiantes y le devuelve unos resultados a la industria. Entonces eso es una colaboración realmente buena. A menudo se establecen entonces esos acuerdos de colaboración entre organizaciones de investigación y grandes compañías farmacéuticas para explorar estas posibilidades terapéuticas. Aparte que la industria también permite muchos estudiantes quizá en pasantía, entonces es bastante buena como esa simbiosis entre laboratorios y universidades, inclusive también en los institutos de salud. Algunos laboratorios
algunos más conocidos que otros. Vago es muy conocido, Eurofarma, este es Tecnofarma, medicamenta en otro país, Saval, Siegfried. Digamos que de la imagen son algunos de los más conocidos, porque los otros tengo ni idea. Yo tampoco o sea, conozco pocos. Este Sofía lo conozco. ¿Cuál más? No conozco ninguno más. Entonces, hay muchos pocos laboratorios, pero dentro de esos muchos pocos, mucho más pocos son los conocidos. En muchos países existen sistemas de protección para fármacos y procesos de fabricación en el marco de propiedad intelectual. Hablamos ya de la propiedad intelectual hace un par de clases y que realmente le da la patente a un laboratorio para explotar su invención por muchos años. 20 es usualmente los casos más comunes. Entonces, en casos en los que la protección legal es limitada o inexistente, surgen compañías especializadas de fabricación y comercialización de medicamentos genéricos. Cuando las patentes vencen, entran en juego los laboratorios que no son tan conocidos, tan reconocidos, y se pegan a comercializar y fabricar medicamentos genéricos. Y los genéricos usualmente son los bioequivalentes. ¿Ya? Un segundito. Entonces, la inversión de capital en la industria farmacéutica es significativa debido a los costos asociados con la investigación y desarrollo. Aparte de la inversión en investigación y desarrollo, que es muy alta y que es peligrosa, la autorización de comercialización, la fabricación, control de calidad y posterior ya comercialización del medicamento cuesta mucha, mucha plata, pero es plata que el laboratorio tiene, que tiene para invertir y que tiene para arriesgar. El comercio internacional y nacional, así como las políticas relacionadas con impuestos y finanzas, también influyen en la forma en que opera la industria farmacéutica en diferentes países. Realmente es un entramado complejo, chicos. El tema de la industria farmacéutica mueve mucho, es muy complejo, es una telaraña de muchas cositas. Ya las necesidades de medicamentos de los países varían. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en Estados Unidos la gente es mucho más obesa que en Chile. Entonces allá las personas tienden a enfermarse más de eh, situaciones relacionadas a su sobrepeso que en Chile. Entonces esos países necesitan más ese tipo de medicamentos. En países que están en desarrollo, países donde la malnutrición, enfermedades infecciosas son de más preocupación, hay otro tipo de medicamentos que deben ser los que más eh, debe, debe haber. Para los países desarrollados, por ejemplo, países, no sé, Suecia, Dinamarca, ¿de qué se tienen que preocupar allá? De enfermedades relacionadas al envejecimiento normal. Ese tipo de medicamentos son los que más van a usar en ese tipo de países. Entonces, por eso los laboratorios saben todo esto, saben qué tipo de medicamentos deben potenciar en qué región del mundo, y todo esto ya está más que controlado. Entonces, los productos farmacéuticos para la salud humana y veterinaria comparten similitudes en cuanto a la investigación y desarrollo, procesos de fabricación, aunque estén sujetos pues a diferentes procesos de autorización, distribución, comercialización y venta. Entonces, las etapas normales
del ciclo de investigación es etapa de investigación básica, que es toda esa parte donde se hace el embudo, el filtro, pruebas in vitro, ¿ya? Para tratar de identificar si alguna molécula es prometedora. Cuando se tiene una molécula prometedora, se hace investigación preclínica, a ver si es seguro en las personas. Si es seguro en las personas, se pasa a la investigación clínica, que ya es con personas, los estudios clínicos. Si en los estudios clínicos la molécula sale bien favorecida, entonces ya es un potencial medicamento. Ese principio activo va a ser, ya es un medicamento y va a pasar ya a que lo autoricen la comercialización, ya tiene su patente lista por 20 años para ser explotada. Y por último, siempre se hace una vigilancia continua post-comercialización, ya que a pesar de que sea nuevo, a pesar de que esté muy investigado, siempre existe la posibilidad de que aparezca alguna reacción adversa. Siempre, uno nunca sabe. Entonces, sí, hay vigilancia constante luego de que los medicamentos salgan al mercado, sean nuevos, por varios años. Ya vamos a ver un pequeño video sobre el desarrollo de medicamentos y ya lo venimos a conversar. Ya, voy a silenciar para dejarlos con el videito. Mientras que ven el video, chicos, mientras que ven el video, pueden ir escribiendo su asistencia para que no se les vaya a olvidar. Los océanos han sido el escenario de la diversificación de la vida desde sus inicios, a lo largo de más de 3.500 millones de años de evolución. Ocupando el 71% de su superficie terrestre, representan el hábitat más extenso de la biosfera. Su amplia biodiversidad es capaz de proveer a los profesionales de la salud de un amplio arsenal terapéutico para hacer frente a graves enfermedades, como por ejemplo el cáncer. El proceso innovador de desarrollo de fármacos de origen marino de Farmamar abarca todas las fases, desde su descubrimiento hasta su comercialización, pasando por su producción. A través de este novedoso proceso, millones de compuestos presentes en los macro y microorganismos marinos se convierten en fármacos capaces de salvar vidas humanas. La investigación arranca con las expediciones marinas, realizadas alrededor de todo el mundo. En ellas, un equipo formado por biólogos marinos y buzos profesionales obtiene diferentes muestras de cuerpos marinos, en su gran mayoría invertebrados. Los organismos son clasificados asignándoles un código externo in situ, recopilando la máxima información posible asociada a cada uno. Finalmente, las muestras son inmediatamente congeladas de manera individual para conservar así íntegras todas sus características químicas. El sistema de obtención de muestras de Farmamar, totalmente manual y selectivo, y con total ausencia de sistemas mecánicos de muestreos, es muy respetuoso con el medio ambiente, minimizando al máximo el impacto que pudiera causarse sobre el entorno marino. Farmamar está en consonancia con el artículo 1 de la Convención de Río sobre Biodiversidad, en donde se refleja el uso sostenible de los recursos naturales, como equilibrio entre los ecosistemas, la sociedad y la economía mundial. Cuando los organismos llegan al laboratorio, es muy importante garantizar la trazabilidad de las muestras, desde su origen hasta su estudio final. Por ello se vuelca toda la información asociada a las muestras a la base de datos de la colección y el propio sistema informático asigna a cada muestra un número asociado a su vez a un código de barras a través del cual
se puede conocer toda la información ligada a cada una de las muestras. Tan solo 2 gramos de cada organismo son suficientes para investigar y descubrir si estas muestras marinas tienen o no propiedades antitumorales. Para ello, los extractos son evaluados en un panel de células tumorales humanas. Los que resultan positivos en el ensayo biológico son fraccionados para aislar los compuestos responsables de esa actividad antitumoral. En el aislamiento se utilizan técnicas cromatográficas y técnicas instrumentales como la resonancia magnética nuclear o la espectrometría de masas, que permiten la elucidación y determinación de la estructura de las nuevas entidades químicas antitumorales que además tienen que tener un nuevo mecanismo de acción. Esto permite a la industria biofarmacéutica patentar sus nuevos hallazgos, una de las actividades más importantes y necesarias para su sostenibilidad. Con el objetivo de evitar la necesidad de recurrir a la fuente natural, contribuyendo así a mantener el ecosistema marino y asegurar el suministro de estas nuevas moléculas, el siguiente paso es la síntesis química de las mismas. En la fase preclínica se determina si el producto es seguro, de qué forma actúa contra la célula tumoral y si es más efectivo sobre determinados tipos de tumores, o si su eficacia mejora combinándolo con otros fármacos. En esta fase se genera toda la información necesaria para iniciar con total seguridad la posterior investigación clínica en la que se pasará a testar el medicamento en humanos. La prueba de los medicamentos en humanos es imprescindible para poder asegurar que los parámetros de eficacia y seguridad son los adecuados para su uso en todos aquellos pacientes que se beneficiarán de ellos en el futuro. El proceso de desarrollo de fármacos es complejo y necesita muchos años de investigación e inversión. A pesar del alto número de compuestos presentes en las muestras marinas que son procesados en el laboratorio, no todos tienen propiedades antitumorales y no todos los compuestos que sí muestran actividad son igual de prometedores. Solo el 15% de los compuestos que comienzan la fase 1 de desarrollo clínico tienen posibilidades de pasar a fase 2. De estos, entre el 25 y 35% de los compuestos pasarán a fase 3 y entre el 50 y el 65% de ellos alcanzarán el mercado. En resumen, un alto porcentaje de los compuestos que en fases iniciales mostraron actividad antitumoral se descartarán en fases futuras del desarrollo. El descubrimiento de moléculas con propiedades medicinales innovadoras, llevado a cabo gracias a la biotecnología, no solo contribuye al desarrollo de nuevos tratamientos farmacológicos que salvan vidas humanas, a través tan solo de unos pocos gramos de muestra de origen marino en el caso de Farmamar, sino que también contribuye al mayor y mejor conocimiento de los ecosistemas marinos locales y a su conservación. Ya, niños. Entonces, ese video lo que nos mostraba básicamente era proceso de investigación, no en tema de investigación inicialmente en un computador o en sistemas, ¿ya? Sino eh, también existe la posibilidad de sacar medicamentos de seres vivos, que para eso está la biotecnología, ¿ya? Entonces, es otra forma de tratar de aprovechar nuevos compuestos, nuevas moléculas prometedoras para diferentes tipos de tratamientos eh, y que sí requiere de harta inversión porque vieron los equipos que se necesitan en un laboratorio, cómo es el proceso, el tratamiento, pero eso es lo que hacen los laboratorios, invertir en grande para luego ganar en grande también. Preguntas de la clase.
Nada, no tienen preguntas. Consulta, ¿a qué hora va a subir la clase y la prueba? O sea, esta clase y la prueba. No, la prueba se habilita ahorita a las 9:30 y esta clase la subiré mañana. Ay, gracias. Bueno, ¿alguien tiene alguna otra pregunta? Ya, niños, entonces hemos terminado por hoy. Y usan este ratito que queda para pegarle una estudiadita para que resuelvan la prueba hoy o quienes resuelvan la prueba mañana. Está bien. Eh, ya, la del par de dudas con inasistencia, que no sé quién es, me puede escribir al WhatsApp y ahí lo vemos. ¿Ya? Profesor, disculpe, ¿y dónde se ve la nota de la disertación? Es que la he tratado de buscar y no la encuentro. Que no sé muy bien, por eso le pregunto. Ah, ya. No, la nota, ustedes no van a ver una nota que diga nota de disertación, ¿no? Las notas fueron aumentadas. Quienes disertaron, yo revisé sus notas y si, por ejemplo, no sé, sacaron un 5, yo les puse la prueba en 7, por ejemplo, ¿ya? Esa es la Ah, forma ya, en que esa es la forma en que yo les reconocí las disertaciones. ok. Profe, Gracias. eh, ¿Ya? yo tengo otra Mm. igual de las pruebas. Profe, es que yo tenía una que la tenía como en 5.9 y yo pensé que de ahí era que me iba a subir. De pronto usted me subió en otra o sea, era independiente de la Claro, nota. es probable que haya ya subido en otra, porque si por ejemplo sacaste varias bajitas, subí una o dos pruebas, pero no todas, porque yo tengo como, según la calificación que yo le di a cada uno, porque cada uno tuvo una calificación de acuerdo a su calidad, todos tuvieron calificación buena, pero unos un poquito más alta que otros, de acuerdo a la calidad de la presentación. A todos los que disertaron yo les subí notas, ¿ya? Entonces probablemente quienes vean algunas que no subieron es porque ya les subí en otras pruebas, en una o en dos pruebas, ¿ya? Ok. Profe, ¿este es el último módulo? No falta todavía otros dos cortos de 4 clases y luego falta el último módulo que es de 8 clases, así que todavía me van a aguantar como 16 clases más. No, a lo que me refiero, pero de este semana, o sea, cerramos este de farmacia, ¿verdad? Ay, ¿de Falta, cuál era? falta una clase más el próximo Ah, una martes. más. Ah, ya, ok, es que está bien. Ok, gracias. Cambiamos de módulo. Profesor, una consulta yo, Rosa Barahona. Yo debo la prueba anterior. ¿De qué número sería la prueba? Para no La, confundirme, profesor. la anterior es la número 2, la de ahorita es la número 3. Entonces también, buena pregunta, Rosa. Quienes deben alguna prueba, recuerden que todas las pruebas se van a Número habilitar. 2, módulo, Sí, al módulo término 2. del módulo, ¿cierto? Sí, al término del módulo se habilitan todas las pruebas. Entonces, si alguien debe alguna, es el Ya, momento de darlas, que yo igual les avisaré por WhatsApp. ya. O sea, debo la 2 de este módulo. Ya, ya, ¿Sí? profesor, muchas gracias. Ya. Ya, ¿alguna otra pregunta? Ya, niños, entonces nos vemos el próximo martes. Éxitos en la prueba, que descansen el fin de semana y nos vemos el martes. ¿Ya? Hasta Gracias, luego. profe. Muchas gracias. Luego. Chao, profe. Chao.